Hoy nos toca ver la esperanza de la vida eterna. Qué importante, porque hay mucha gente que no sabe si va al cielo, si va al milenio, si va al estado eterno. Y yo quiero leer algo que dice aquí en el libro de los Hebreos, capítulo 2, que dice a partir del verso 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debería de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo participó, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y aquí me dice algo muy interesante, que mucha gente que no conoce a Dios tiene un terror, un temor a morir. No sabe qué va a ser de él, porque en su ser, en un sentido, sabe que ha pecado, y la paga del pecado es muerte. Y toda persona que no ha arreglado su vida con Dios tiene ese temor. ¿Qué va a ser de mí después de que yo parta? Y es sorprendente, pastor, porque esa incertidumbre puede ser resuelta cuando vamos a la palabra, el saber a dónde voy a ir. Ahora, por ende, debemos reconocer y entender que el ser humano tiene una vida eterna. Una vida eterna con Dios cuando le reconocemos. Desde que nacemos tenemos un destino eterno con Dios, cuando le reconocemos y entendemos que la salvación viene del Señor. Pero también un destino eterno sin Dios, al estar separados del Padre e ir a ese castigo del lago de fuego por la desobediencia o por amar más nuestras obras malas, como dice en la Escritura en el Evangelio de Juan. El ser humano tiene un destino eterno. Pero mira lo que dice: ¿qué sucede después de la muerte, pastor? ¿Qué viene después de? ¿Qué es? Hay más allá de la vida. Y dice la carta a Tesalónica, la primera carta a Tesalónica, capítulo 5, versículo 23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El ser humano nos componemos de tres componentes, somos tripartitas: cuerpo, alma y espíritu. Pero ¿qué es lo que sucede después de? ¿El cuerpo a dónde va? Bueno, debemos entender algo, pastores, es que nos dice Génesis, en aquella escenario donde Adán pues cae en el pecado. Entonces Dios le dice: mira, vas a trabajar bien duro con el sudor de tu frente. Pero luego le dice lo siguiente, le dice: porque de ella fuiste tomada, hablando del cuerpo, vas a ir a la tierra. Adán fue formado de la tierra, a la tierra tienes que volver, y debemos entender que ahí el cuerpo va a regresar. Pero ¿qué sucede con el alma? ¿Qué sucede con el espíritu? Dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7: y el polvo vuelve a la tierra, hablando del cuerpo, como era, y el espíritu vuelve a Dios, que él lo dio. Ahora, entendiendo esto, Ezequiel 18:4, esto es lo que sucede con el espíritu, vuelve a Dios, porque Dios fue el que lo dio. Pero Ezequiel 18:4 dice: he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá.
Ahora vamos a leer también el versículo 20 del mismo capítulo. El alma que pecare, esa morirá. Y empiezan a hablar de cuando agarramos esa conciencia y sabemos que estamos haciendo las cosas mal delante de Dios, pues hay una retribución a nuestra maldad. Es que podemos ir a ese destino eterno que es el infierno, o al destino eterno que es con Dios si nos arrepentimos. Pero el alma y el espíritu van delante del Padre a comparecer por nuestras obras en esta tierra, mientras que el cuerpo pues va a la tierra donde fue tomado, pastor. Y es comprensible esto, que somos tripartitas: cuerpo, alma y espíritu. Qué importante es esto, porque al final de cuentas el cuerpo va a la tierra, el espíritu va con Dios, pero lo importante es qué pasa con el alma. El alma es lo importante. Entonces, cuando uno comparte el evangelio, lo que está tratando de salvar es el alma. Sí, es ganar almas para el Señor, porque en un sentido es la esencia del ser humano, el poder estar delante del Padre, glorificando su nombre. Pero en esta vida, lo escuché una vez de usted, pastor, que dijo lo siguiente: quien nace una vez, muere dos veces, y quien nace dos veces, muere una vez, hablando del destino eterno. Así es. Ahora, qué importante, porque ¿qué pasa con los que creen y los que no creen, Isaí? Ok, de acuerdo a la escritura, dice en primer libro de Tesalonicenses 4:13, dice: tampoco, hermanos, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron con él. Bueno, hay una esperanza para los que están con Cristo Jesús. Algo curioso hay, que independientemente de la creencia, independientemente si la persona, hablando en general, crea o no en Dios, tiene una conciencia del estado eterno. Y hay una característica de los que no creen en Dios, que aún tienen miedo y temor de lo que pudiera suceder. Y ese temor, según Tesalonicenses, dice que nosotros, los que hemos confiado en Cristo Jesús, no tenemos que actuar como los que no conocen o como los que no tienen esperanza. Que no ignoremos lo que Dios ha previsto para nosotros, sino que dice que no nos entristezcamos. Aunque culturalmente México se ha caracterizado por ese culto a la muerte. Ahora que se acerca noviembre, muchos están preparando, muchos están expectantes, y más en esta región que se caracteriza por un culto hacia la muerte, como un paso hasta doloroso, medio complicado de entender, porque viene a arrebatar al ser querido, viene a quitar la vida del ser querido, y tanto causa dolor que aún ese dolor se ha convertido en una adoración. Pero para el cristiano, según Pablo, dice que no nos debemos de entristecer como aquellos que no tienen esperanza. Así es. Sino que en Cristo Jesús hay esperanza. Y de acuerdo a lo que nuestro Señor Jesús, cuando Lázaro, ¿se acuerda, pastor, de Lázaro que murió? Y dice que la escritura que Jesús se tardó 3 días en ir a visitar a Lázaro. Y una vez que pasaron 3 días fue, y que Lázaro ya había muerto, ya había fallecido. Entonces Jesús le dice a los discípulos: vamos a ver a Lázaro porque duerme. Y no entendieron los discípulos, sino que después Jesús le dice: vamos a ir a verlo, y dando a entender y diciéndoles: ha muerto. Pero siempre Jesús se refirió que estaba dormido. Después de eso se acerca y viene la hermana de Lázaro y le recibe y empieza a llorar. Y le dice que Él es la resurrección y la vida. Déjenme ir a compartírselo. En Juan 11:24. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego termina con una pregunta: ¿crees esto? Da a entender Jesús que Él es la resurrección del alma, para salvar el alma del destino eterno. Y cualquiera que no reciba a Jesús como la resurrección eterna, dice que morirá eternamente.
Entonces hay un destino eterno de todos aquellos que no le recibieron y no creyeron en Él. Así Un es. destino eterno que es la muerte eterna por no aceptar el medio de salvación en Cristo Jesús. Ok. Yo escuché algo, Isaí, donde hay gente que dice, bueno, la gente la llevan al panteón y ahí se va a estar, no sabe nada hasta que venga Cristo y le resucite. ¿Es así como el alma duerme? ¿O qué pasa con el alma? Porque hay un pasaje que enseña Pablo. El apóstol Pablo. Segunda de Corintios 5:6 dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos presentes, estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor, porque por fe andamos y no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes en cuerpo y presentes en el Señor. Ahora, qué interesante, porque eso nos dice una enseñanza muy profunda. Así es. No es de que la gente ahí se queda y no sabe nada. Pablo nos dice algo muy fuerte. Así es, que los que ya han partido están presentes con el Señor. Inmediatamente, o sea, Así es. eso quiere decir que tristemente yo he ido a muchos funerales y la gente está llore y llore por el ser querido, pero este pasaje nos dice que el creyente, en el momento que queda ausente del cuerpo, Presentes. Presentes. Con el presentes Señor. con el Señor. Así que uno está llorándole al que está aquí, al cuerpo que va a regresar a la tierra, pero él en su esencia ya está con Dios. Ya está con el Señor. Y como dijo en ese momento el Señor Jesús cuando estaba siendo crucificado con el mismo ladrón, ¿no? En ese momento, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué profundo es, porque mucha gente tiene ese temor. Si conociera el amor de Dios, si conociera el propósito de Dios, ese temor se le quitaría. Así es. Porque es como, como el experimento que surgió con el bebé que estaba en el vientre y de repente, pum, sale a una nueva vida. Así va a pasar con nosotros. Así es. Estamos aquí como en una incubadora esperando que el día que Dios nos llame a su presencia, estar delante de Él. Mira lo que nos dice Filipenses 3:20 y nos dice el apóstol Pablo, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que esperamos al Señor del cielo, nuestra ciudadanía es celestial, y como esperamos al Señor en el cielo, dice que Él aún tiene una promesa para este cuerpo que cayó en desobediencia, este cuerpo de la humillación nuestra. Así Vamos es. a ser transformados y vamos a ser como el Señor, con un cuerpo nuevo, con un cuerpo glorificado. Qué importante, porque al final de cuentas la gente pues nos habla de que vamos al cielo. Cuando uno comparte en un funeral, dice, bueno, es que ya la patria celestial ya lo está recibiendo allá en el cielo. Pero la Biblia nos habla, por un lado, que tenemos una ciudadanía, y más importante que cualquier ciudadanía terrenal es la celestial, porque es la eterna. Así es. Y esperamos la venida del Señor. Y dice Apocalipsis 19:11 al 16, donde viene un caballo blanco y con él vienen gente con caballos blancos, vienen acá a la tierra, y es el Cristo de la gloria. Él viene a establecer su reino, Él viene a gobernar, viene a mandar, viene a establecer su reino. Y lo mismo sigue ahí en Apocalipsis 20 del 4 al 6, donde y los creyentes recibieron facultad para gobernar. Así que todos los creyentes en un momento vamos a recibir una facultad para gobernar en ese tiempo de 1000 años. 1000 años de los milenios. Y hablar del milenio es hablar de uno
ve algo como, qué interesante, cómo va a ser el milenio, porque al final de cuentas es, vamos al cielo, pero si Cristo viene en el milenio, pues venimos con Él acá a la tierra y Cristo establece su milenio. ¿Y cómo va a ser esto lo del milenio? ¿Y tú qué te dice ahí? Tú tienes un pasaje ahí en Isaías y tú, Mario, ahí en Apocalipsis. Así es, dice, solamente voy a leer los primeros versículos. Dice, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Da a entender que Dios va a reconstruir y va a hacer cielo nuevo, tierra nueva, y donde Él va a traer gozo a su pueblo. Y más adelante da a entender que lo que es el león, la serpiente, que hoy vemos que trae una agresividad, una naturaleza, un instinto asesino, realmente en este nuevo etapa de donde Dios crea las cosas nuevamente, dice que un niño va a poder acariciarlos, van a convivir juntos y realmente no va a haber agresividad ni va a haber maldad en ellos. Qué bonito todo eso, porque habla de una armonía eterna, en cierta forma, aunque dure 1000 años, pero es una armonía eterna, porque después sigue de ahí el estado eterno. Y importante entender eso, pastor, porque la gente va a decir, 1000 años, ¿cómo va a suceder si el ser humano, dice la escritura, que 70 años y 80 lo más robusto? ¿Cómo va a ser eso de 1000 años? Y es importante que es la gracia de Dios de cómo va a suceder esto, y esto es para creyentes porque se tiene que creer. Dice Apocalipsis 21, versículo 1 y 2, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y nos vuelve lo mismo, ¿no? De un cielo nuevo, una tierra nueva, y esa armonía que el Señor va a mostrar. Y es una esperanza que tenemos nosotros como creyentes de este cielo nuevo y esta tierra nueva. A mí me llama la atención porque en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, dice el versículo 4, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde los días de nuestros padres que duermen, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y esto me hace recordar de que mucha gente está a espera de que suceda algo y parece que no sucede. Espera que suceda algo, pero no sucede. Bueno, no sé si acuerdan al final del milenio pasado, no, que en el 2012 se va a acabar el mundo y la gente ya, pero no se acabó, ¿no? Y de repente surge esta pandemia, no, Cristo ya viene, ya, prepárate, y no ha llegado. Y un pacto de paz, y cuando oigas guerra, pues ya el fin. Pero dice aquí, el apóstol Pedro nos dice que hay una profecía de una desilusión espiritual. ¿Dónde está esa promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la venida del Señor? Porque no ha cambiado. Nada. Desde la creación sigue igual. Pero Pedro nos dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra del Señor los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció abnegado en el agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservadas por la misma palabra, guardadas para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Entonces lo que viene en cierta forma, pues, se oye medio feo, medio fuerte, pero viene una destrucción total del cielo y de la tierra. ¿Cuándo sucede?
Uno cree que es cuando venga el Señor para establecer el milenio, pero otros dicen, no, después del milenio surge el estado eterno. Pero lo que nos dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice en el verso 9, el Señor no retarda sus promesas según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos nosotros andar en una vida santa y piadosa, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en la cual va a morar la justicia. Amén. Qué precioso, porque a mí, al final, si vamos al cielo o si vamos y regresamos al milenio, eso son una terminología. Lo que sí es que vamos a pasar una eternidad con Dios, con nuestro Dios, con nuestro Señor, porque tenemos promesa de cielos nuevos y tierra nueva. Tenemos promesa de ir al cielo a estar con el Señor. Tenemos promesa de que si venimos con el Señor, venimos al milenio. Qué precioso. Y fíjese que el apóstol Pablo también menciona acerca de esto cuando dice: el cielo, la tierra, todo pasará, pero la palabra, hablando del logos, el verbo, que es eterno, o sea, la palabra siempre va a permanecer. Y como creyentes debemos nosotros tomar esto, hacerlo carne, porque si está escrito en la palabra es una verdad y debemos nosotros atesorarlo y caminar con ello. Bien dijo el pastor, ¿para qué estar buscando fechas? Porque hoy la gente, el creyente, se buscan a buscar datos precisos. ¿Cuándo viene Cristo? Según esta profecía y esto. Y al final viene una desilusión espiritual, como usted lo decía, pastor. Pero yo creo que el creyente debe vivir su vida como creyente, como si fuera el último día. Como el apóstol Pablo dijo, bueno, pues para mí el vivir es Cristo. Y mientras esté en este cuerpo debo seguir viviendo, sirviendo. Porque el día que parta, bueno, es una ganancia para nosotros estar con el Señor. Qué hermoso. Así es. La Escritura siempre nos ha dado una certeza de todas las cosas, y desde un principio hasta nuestros días ha dado una explicación correcta de cada uno de los temas importantes del ser humano, y entre esos está lo que sucede en la vida, lo que sucede en la muerte y lo que sucede después de que todas estas cosas pasen, ¿no? Y eso trae al corazón una paz, una tranquilidad, porque cuando escuchamos el mensaje de salvación, que Dios a través de Jesús nos da una oportunidad de ser rescatados de nuestra alma para que no pase un tormento eterno. Exacto. Nos da una paz también de que nos dice todas las cosas que van a ir sucediendo para que tengamos confianza, para que tengamos perseverancia, porque actualmente hay muchos movimientos, mucha novedad, y muchos abandonan la fe. Pero cuando escuchamos lo que estamos platicando, nos trae una firmeza en nuestro corazón para permanecer y prevalecer para poder ver esos días. Hoy, en este tiempo donde la gente tiene mucha incertidumbre tocante al destino eterno de su ser, yo le quiero decir: rinda su vida al Señor, pídale perdón por todos sus pecados. Dice el profeta Isaías en el capítulo 1, he aquí estemos a cuentas. Y si hemos cometido pecados y le pedimos perdón al Señor, Él nos perdona. Dice el apóstol Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, nos limpia y nos perdona. Y una persona que tiene la seguridad de que ya ha sido perdonada, tiene la seguridad de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Reciba al Señor, invítele a entrar en su corazón y Él va a perdonar todos sus pecados y va a tener la promesa que dijo Jesús: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y nosotros hemos tenido esa promesa
escuchamos el Evangelio, lo recibimos por medio de la fe y porque lo hemos creído, hoy ya estamos listos, estamos preparados si el Señor nos llama a su presencia. Así que quítese todo temor, vaya a los brazos de su Salvador, el cual le promete una vida y vida eterna. Que Dios le bendiga ricamente.